Luego, el hecho que ustedes hayan aportado a la OEA una unidad especialista en los temas de democracia y en resolución de conflictos ha sido vital. Y luego, el estilo canadiense de las misiones de observación, que ha sido fundamental. Ese apoyo de no ir con una receta predeterminada, sino realmente tomar en cuenta todos los factores, es fundamental. Y es cierto que tú has mencionado que algunos de los temas que hemos hablado en estos 3 días han quedado todavía un poco en el aire, un poco gaseoso, y que hay que investigar mucho más, sobre todo este tema de cómo se puede desarrollar mejor las ideas planteadas en la Carta. Mencionaste algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un escepticismo frente a esto de la Carta. ¿Estamos celebrando los 10 años o estamos tristes por esta celebración? Creo que una de las ponencias que preparó Tom estos días era que hay algo que celebrar. Me habías puesto, ¿no? Los mexicanos, porque él ahora está en México, celebran todo, ¿no? Pero debemos de verdad estar celebrando la Carta, que Él nos ha dado la Carta que haya que celebrar, ¿no? Y hay una idea muy interesante, esto de tener un relator especial para la implementación de la Carta, muy independiente. Este compendio de las buenas prácticas democráticas, está muy de moda esto de las buenas prácticas, y un secretario general proactivo. Cuando tú dijiste eso, alguna gente se rió, porque si ni siquiera encontramos un secretario general para sustituir al actual y tenemos que dejar el mismo, ya implica que también depende mucho de la persona, de sus características personales, el que la organización tome un papel más proactivo. Eso es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo la menor idea. ¿Por qué? Porque ya nos explicaba ayer Gaviria y el propio Diego García que si la idea de tener una Carta Interamericana hubiera pasado por la Asamblea, nunca se hubiera aprobado. Fueron los presidentes en una cumbre que les pidieron a la Asamblea manejar el tema. Yo tengo la impresión que lo mismo va a suceder con esto de tener un relator especial y escribir un compendio de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque definitivamente para personas como el presidente de Venezuela no es lo mismo una buena práctica que para el presidente de Chile o para la presidenta de Brasil. Entonces entramos en un mundo de las nebulosas de los términos y la acepción personal y política ideológica que cada persona le va a dar al tema. Entonces ahí el nudo gordiano va a estar en cómo conseguir que este relator especial aparezca y se apruebe con esta independencia con el cual queremos vestirlo, que el secretario general no se sienta que ese relator le está quitando poder, porque hemos visto que en los últimos años, y lo ha escrito Jennifer en su exposición y también Max, han surgido una serie de instrumentos paralelos a la OEA precisamente por la falta de fortaleza de la OEA como institución. Sobre lo del compendio, que a mí me parece una idea extraordinaria, creo que muchas organizaciones que están acá y otras más en América Latina pueden aportar muchísimo a ese compendio. Jennifer hizo una intervención bastante parecida, pero mucho más calmada a la primera que hiciste frente a los expresidentes, porque además aquí estás entre 40, ya habían como 500 ojos pendientes, y basaste en como 8 puntos, desmenuzaste hiciste una radiografía que iba desde los desafíos a las crisis y amenazas de la estabilidad y cómo todavía esas perduran, hasta las conclusiones donde tú decías que hay un compromiso democrático en aumento, que la Carta es un compromiso frente a las amenazas de la democracia, pero que el cumplimiento de eso es sumamente complejo. Y dabas una serie de explicaciones, de teorías sobre cómo se podría mejorar la Carta frente a los distintos temas, a la polarización política,
y hablaste en las indicaciones de una palabra que está muy de moda en el mundo privado y que poco a poco se ha ido incorporando a la gerencia pública, que es esta figura de los indicadores. De nuevo, tenemos que ver cómo conseguimos que la OEA se ponga de acuerdo en lo que es un indicador. Mencionaba alguien en la primera conferencia del día domingo que por lo menos en el tema de la democracia hay más de 500 acepciones de democracia. Entonces, si hay tantas acepciones de democracia, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en lo que significa un indicador? Y otro tema que yo creo que también les mata de miedo a los miembros de la OEA es que se está hablando de evaluar el cumplimiento de la Carta. Y a nadie le gusta que lo evalúen. Esa palabra aparece ahí como un fantasma terrible. Y Jennifer también habló de la formación de un consejo de la democracia. Eso va a implicar una lucha de poder por ver quiénes van a conformar el consejo de la democracia. Ya sabemos quiénes quieren poner plata para que ese consejo funcione y ellos manden, y quienes quieren tener un consejo absolutamente proactivo, no neutral, porque la neutralidad tampoco es, sino un consejo con principios y con valores. En este sentido, se habló de la Carta como un punto de partida y de utilizar tal vez el ejemplo de la Comisión Interamericana para poder construir eso que hablábamos del consejo, del relator, de una gente que absolutamente sea independiente y tenga en sus manos realmente la decisión y no que eso esté amenazado por quien paga la cuenta. Asimismo, Jennifer hizo un comentario muy interesante, que la evaluación que hagamos sea una evaluación constructiva y no punitiva, y eso le quitaría algunos temores a algunos. Y esto que se ha hablado del semáforo, de la alerta temprana, que hace rato se dijo que para algunos amigos gobernantes es un semáforo de 7 colores o de 14, porque ellos le dan su tinte a cada cosa, y que habría que enfocarse más, también dijo Jennifer, en los resultados, y que ir involucrando en todo este proceso a los nuevos organismos que han surgido. Jorge Santisteban, amigo de la Carta, nos precisaba, nos recordaba que la Carta no es el único instrumento que existe en este momento, pero que la Carta tiene esa fortaleza, y lo retomo, que ha sido la primera definición de Carta de democracia como derechos humanos, y que luego la cláusula democrática de UNASUR le ha permitido añadir mecanismos frente a las alteraciones. Jorge también nos hacía recordar que deberíamos tener una defensa mucho más colectiva y que la OEA debería sancionar realmente cuando se rompen los esquemas que van contra la Carta, contra el espíritu de la Carta, y que la Carta supera en mucho los elementos que antes llamábamos elementos tradicionales. Y hacía también una reflexión sobre el tema de la democracia de segunda generación, a la que el presidente Humala y el canciller hablaron en varios momentos, y que definitivamente había que mejorar la calidad de la democracia y interpretarla de una manera más inclusiva, que fue el mensaje que el presidente dio tanto el domingo como en el día de ayer. Pero Jorge también nos alentaba sobre que hay pocos mecanismos para la implementación de la Carta. Ahí volvemos al tema, cómo la Asamblea y su correlación de fuerzas son importantísimas a la hora de implementar lo que la Carta dice, y que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene mucho más riqueza jurídica que la propia Carta. Después también comentó lo que se aprobó en Guyana, el protocolo adicional de UNASUR, y como ahí sí hay sanciones más concretas, y la presencia misma de los jefes de Estado le da una decisión mucho más política al asunto. También hizo una reflexión sobre este defensor de la democracia o relator especial para el seguimiento de la Carta y su preocupación de que realmente se pueda implementar las alertas tempranas. Cecilia Blondet hizo un nuevo reconocimiento al papel de Canadá. Me han pedido que haga este resumen, por lo tanto no quiero dejar ninguna intervención en el aire,
y hablaba sobre cómo es tan importante el origen, pero también el desarrollo del ejercicio del poder y esto de la ciudadanía social y los resultados de la democracia, si agradan o no a la ciudadanía. Y como le digo, hizo esa mención a los países que se mueren de miedo a la hora de oír hablar de un relator, de una evaluación, de unos buenos principios, buenas prácticas, porque en el fondo funcionan como espíritu de cuerpo. Ahí hablaba de esta figura de los otorongos. Y como hay diferentes enfoques, diferentes acepciones, por lo tanto también las fiscalizaciones serían distintas. Y Cecilia nos dio una frase que me pareció muy interesante, que es esto de la estrategia transversal, que fue un caso muy especial del Perú, cuando las fuerzas de oposición al régimen de Fujimori entendieron que en los organismos internacionales tenían que buscar apoyo para resolver la crisis nacional, nunca estuvieron ausentes de todos los foros, de todas las cumbres, como sociedad civil, como sindicatos, como coordinadora de derechos humanos, en fin. Eso le ha costado muchos años entenderlo, por ejemplo, a Venezuela. Ahora existe una mesa de la unidad, muy combatida por el gobierno, porque el gobierno está entendiendo que la mesa está empezando a cumplir lo que en ese momento cumplió las fuerzas de oposición a Fujimori en los tiempos del año 99, 98, 2000. Yo creo que esa idea de la estrategia transversal va a ser muy importante. Sobre que exista una instancia nacional, o sea, una instancia en cada país para defender estos principios y valores, si nos va a costar meter la idea de un relator especial, va a costar todavía mucho más en algunos países tener esas instancias nacionales, y en algunos países ya existen estas instancias. Y luego vino la segunda mesa, donde Max nos dio el panorama que elabora con la Red Andina de Investigación por la Democracia, y esta medición y monitoreo que viene haciendo de la Carta, a través del libro, por ejemplo, que está circulando. Y luego Max mismo nos hace una reflexión sobre qué es la Carta. Es un acuerdo político de los estados y hizo una mención a que son soberanos e independientes. Yo ahí retomo lo otro de los países que se mueren de miedo. ¿Serán soberanos e independientes todos esos países? Habría que ver. Nos reflexionó también sobre la idea de crear las condiciones para que los estados tomen en serio sus obligaciones. Dijo que hay muchísima jurisprudencia en defensa y promoción de la democracia que no se aplica como